Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy les ofrezco esta conversación, este diálogo con Miguel Llorente, que es un entrenador español que ha trabajado en el Fútbol Club Barcelona, ha trabajado también en el Club Deportivo La Coruña y en los últimos tiempos Miguel ha construido una serie de plataformas interesantísimas para ocuparse del entrenador, de la formación del entrenador, de una cantidad de cuestiones que pocas veces reparamos, ¿no? Y que parten de algo que para mí es esencial, la soledad del entrenador, la soledad de quien conduce grupos y quien de una u otra manera es ante la opinión pública, sean los hinchas, los seguidores, los fanáticos, el público en general, el responsable de todo lo malo que pasa en un equipo y casi que un actor de reparto cuando las cosas salen bien. Miguel se ha ocupado no solamente de transmitir conocimientos, sino de, en sus plataformas, que voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo, de agregar herramientas, de agregar testimonios que sean interesantes a la hora de escuchar lo que es precisamente, como él ha bautizado sus plataformas, el camino del entrenador de fútbol. Así que espero que lo disfruten. Si les gusta, denle like, compártanlo, suscríbanse para seguir creando este tipo de contenido. Así que muchas gracias. Querido Miguel Llorente, te voy a decir algo. Eres de los tipos más inquietos alrededor del fútbol que hay, pero no del fútbol del que conoce la gente, del que nos han engañado toda la vida de que es el fútbol, del 4-3-3, el Empieza 4-4-2. fuerte, ¿eh? Bueno, y tenemos tiempo que no charlábamos, tengo que venir con todo. Sino inquieto de querer conocer y sobre todo querer adentrarte en las profundidades de una actividad que nos da vida. La verdad que para mí es un gusto enorme tenerte. Ya te lo dije, digo, o sea, yo cuando grabé mi primer podcast, en el que grabamos juntos del Camino del Entrenador, te dije, yo tengo varios referentes, ¿no? Que seguro que vamos a hablar de ellos. Pero para mí, en el tema podcast eres tú. O sea, yo recuerdo de escuchar tu podcast hace muchísimo tiempo, ya no recuerdo qué capítulo, recuerdo el de Oscar Cano, si no recuerdo mal, recuerdo alguno más, de ponérmelo en repeat, ¿no? Y decir, coño, yo quiero hacer algo parecido a lo que hace Ignacio. O sea, que para mí, te lo dije el otro día, para mí estar en tu podcast es jugar la Champions. O sea, sí, tal cual. Pero te digo algo, mira que de ahí al día de hoy me ha superado, porque no solamente tienes el podcast, tienes la web, tienes todo el newsletter. Por eso te digo, eres un tipo con unas inquietudes que bendito sea el fútbol, porque, a ver, no sé, entrenes o no entrenes, estás dedicado al juego. Y yo sé que esto tiene que ver mucho con tus referentes, que compartimos muchos de ellos, pero esto va de querer hacer y de querer y no voltear a ver cuántos te están escribiendo, cuántos te escuchan, sino simplemente es hasta un acto egoísta. Por eso me encanta que estés aquí y que podamos hablar de un sinfín de cosas que además no será la última vez. Entonces, por lo menos en esta primera ocasión, hablar de todas estas iniciativas, porque a mí me parece tan positivo todo lo que estás haciendo. Y te leo y te escucho. El otro día estuviste con Camilo, que Camilo ya va a estar acá, y haces todos estos pasos y estos hilos en X. No, no, de verdad que me encanta. Mira, me has puesto lo pelo de punta. A ver, es lo que hemos hablado. O sea, es lo que tiene. Es que yo te diría que ya no es casi ni vivirlo, va un poco más allá. O sea, yo he tenido la suerte de tener, ya te digo, siempre los nombro, dos referentes como Paco y como Xavi Lucas, que me han hecho, Xavi Lucas, entender la parte de la psicología deportiva, del coaching deportivo, y Paco entender el juego, que cuando los he escuchado he dicho, hostia, es que es esto. Entonces, creo tanto lo que me han dicho, lo he interiorizado tanto y lo he puesto en práctica y me ha funcionado, que mi afán de obsesionado y loco es que la gente se pueda beneficiar de eso, porque a la gente no le llega.
a la gente no le llega. Entonces digo, bueno, si hay que hacerlo en Twitter, se hace en Twitter. Si hay que hacerlo newsletter. Si hay que hacer un podcast, se hace un podcast. Si hay que hacer una academia, se monta una academia. Pero es que creo que al entrenador le falta formación. Le falta formación para mí, obviamente para mí esencial. Yo Entonces, coincido. claro, hay que hacérselo llegar como acto de vida, te diría, ¿no? Y ese es mi afán y mi obsesión. Tú lo has dicho. Es que te escucho y me retrotraigo 2018, primero o 2 de febrero. Me voy con Martí Pernau a Barcelona para ir a charlar con Paco y con Joan Vilá. Estaba también Marcel Sanz, el gran Marcel que está por Japón, que ya también estuvo por acá también. Y te digo, y yo grabé esa conversación que fueron 6 horas, pero la grabé no con ningún tipo de intención de hacerla pública, porque eso hubiese sido una falta de ética, sino porque yo sabía que yo iba a querer volver a aquello, volver a aquello, volver a aquello. Y lo sigo haciendo. Estamos en el 2025, tengo 7 años y vuelvo y hago anotaciones. Y yo creo que eso lo genera la gente como Paco, como Joan, como todos estos grandes personajes, que los escuchas, lo interiorizas y dices, si yo tuve esta bendición, por decirlo de alguna manera, yo no quiero quedarme en que la tuve yo. Yo quiero encontrar una manera de que el conocimiento de ellos pueda comunicarlo para que todo el mundo se dé cuenta que además nos han educado en una gran mentira. Si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, compártelo y ayúdame a seguir intentando promover esta discusión, este diálogo sobre el fútbol de una manera diferente a como estamos acostumbrados en los últimos tiempos, sobre todo en los distintos medios de comunicación. Así que, porfa, suscríbete, dale like y compártelo. Mira, es que me está recordando cuando estaba yo en Coruña, que en ese momento hablaba mucho con Paco, hablaba pues una vez a la semana, hablábamos por teléfono y yo grababa los entrenos y lo que hablábamos antes, ¿no? Conociendo cómo es Paco a nivel tecnológico, pues le hacía un vídeo muy cortito con 2, 3 tareas y se lo enviaba, ¿no? Entonces hablábamos todas las semanas y me decía, pues esta me ha parecido bien, pues aquí te propongo, claro, para mí eso era, o sea, y Claro. Paco, los que le conocemos, yo creo que encantado también, ¿no? Porque él se sentía dentro del proceso y indudablemente pues estaba casi entrenando conmigo, ¿no? Entonces, recuerdo que también de vez en cuando le enviaba alguna entrevista que tenía que dar pues algún medio y claro, a mí me viene de él. Yo creo que yo ya lo tenía dentro, obviamente, pero Paco fue el encargado de pinchar y dejar salir pues ideas que yo tenía anteriormente, ¿no? Entonces me decía Paco, es que me escucho las entrevistas porque los periodistas, a raíz de lo de la mentira, te preguntan sobre el juego y tú les contestas sobre la vida. Entonces, me decía simple, a mí me decía, me hace gracia porque los periodistas como que se quedan un poco atónitos porque no entienden. Y claro, decía, es que bueno, al final tú lo sabes que jugar, vivir y entrenar es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero esa mentira de la que tú dices que al final todos estamos y participamos es, es, es grande, la verdad es que es grande, no vamos a engañar. Con el camino del entrenador, iniciaste un recorrido muy rico, porque fue decir, bueno, sí, voy a conversar, voy a escuchar, pero voy a seguir ofreciéndole a la gente posibilidades de encontrarse con otras cosas que no son las habituales. Y tú hablabas de vida. Y una de las cosas que a mí me viene de leer mucho a César Luis Menotti hace muchos años, y obviamente con conversaciones con Paco y con Juan Malillo y con esos referentes que tenemos, me reafirmó, hemos olvidado mucho al ser humano deportista. El SHD que pone Paco en el libro. ¿Con qué te has ido encontrando desde, ya no desde tu tiempo de estudio, de estudiar para ser entrenador y de ejercer de entrenador, sino con el camino del entrenador como plataforma? Que pudiese, a ver, y te lo pregunto porque, ¿crees que estamos yendo hacia la humanización real de los protagonistas, bien sean jugadores y entrenadores, o crees que sigue siendo una lucha que hay que dar porque estamos todavía en las etapas más primarias?
Qué buena pregunta. Yo prefiero vivirlo como una lucha. Ok, Prefiero vivir, porque si lo vivo, además, un poco lo que hemos hablado, ¿no? Si lo vivo como una victoria, como una victoria, dejaría de hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que la gasolina que alimenta el camino del entrenador y a mí como entrenador y como formador de entrenadores es esas ganas, lo que hablamos, ¿no? Esas ganas de, me sabe mal decir convencer, porque al final yo no soy nadie para convencer a nadie, y cada uno tiene su vida y tiene sus luchas internas y cada uno tiene su historia, pero siento que no hay la información necesaria y adecuada para que el entrenador sea consciente que está tratando con seres humanos, ¿no? Entonces, repito, posiblemente yo ya tenía esa idea, pero cuando escuché a Paco por primera vez, que siempre lo cuento, ¿no? Que me lo crucé en los baños y le dije, Paco, me he enamorado de ti, y él no sabía ni quién era, claro, me miró como diciendo, este friki, ¿quién es? Que me está diciendo que se ha enamorado de mí, ¿no? Pues yo creo que me vino por ahí, ¿no? Al final, yo no sé si tú lo sabes, algunos hablado, yo estudié Bellas Artes y yo pensaba, joder, esto del arte, ¿no? De tal, con el deporte, ¿dónde se une, no? Y entonces ahí salió el tema de la psicología deportiva, ahí salió el tema del coaching deportivo, y ahí es donde me di cuenta que sí, que el tema del juego estaba muy bien, pero que si no teníamos en cuenta las emociones del jugador y las emociones del entrenador, el juego se quedaba con todo el respeto a todo el mundo, ¿eh? Se quedaba en cuatro cosas. O sea, ¿no? El 3-4-3, en la cobertura y en la permuta. Pero joder, eso es la superficie. Pero si indagas un poco más, coño, las necesidades del ser humano, el entrenador las tiene que conocer y nadie te las cuenta, ¿no? Entonces, tengo ese fuego interno, es decir, el entrenador las tiene que conocer, pero principalmente porque va a entrenar de forma mucho más completa y mucho más sincera y honesta. Esa es mi lucha, sí, totalmente, lo es. yo tengo una impresión, insisto, es una impresión, no tengo ninguna base científica que me dé la razón, de que al final el entrenador, sobre todo casi digamos hasta los años 70, no es que era más respetado, pero sí era más conocedor y más respetuoso del tema humano del futbolista. Como verás, tengo compañía, ¿no? Me encanta. Este es el terrible Billy. Además es llamado Billy por Billy Bob Thornton, porque si lo pones de frente se parece al actor. Me va a matar el pobre Billy, no Billy Bob, que bueno, Billy Bob es feliz. Pero volviendo al tema, ¿no? Y yo creo que a partir de la sobreexposición que empezó a dar la televisión, el entrenador, más que continuar su lucha educativa, se sumó a lo que planteaba la televisión. Hay una escena, para mí, histórica e inolvidable de una película que dirige Oliver Stone y protagoniza Al Pacino, se llama Un domingo cualquiera, desde fútbol americano. Tremendísima. La del vestuario es extraordinaria, pero la del bar cuando Pacino tiene ya 4 o 5 escoceses encima y está hablando con su ayudante, y el ayudante le dice, es que esto se fue al demonio cuando la opinión de nosotros dejó de importar porque era más importante lo que dice alguien en la tele. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que el entrenador, a ver, yo leo sobre Jimmy Hogan, uno de los padres del juego en tantos países. Lee sobre los húngaros, lee sobre la máquina de River Plate, lee sobre una cantidad de equipos. Y te das cuenta que el entrenador, Elenio Herrera, era un tipo que entendía muy bien la relación con sus futbolistas, en el Inter y en el Barça. Eh, pero sí Absolutamente. creo que se fue perdiendo porque Ezequiel Fernández Mur siempre dice, el fútbol es demasiado deporte para no ser negocio, pero también es demasiado negocio para no ser deporte. Buenísimo, Un crack Ezequiel, como siempre. buenísimo. Entonces creo que ahí se perdió algo en la formación del entrenador de que sí está bien, la permuta, digamos, cómo vas a trabajar, no sé, la presión tras pérdida, cualquier cosa. Pero no te olvides que son seres humanos y como seres humanos son individuos. Y al ser individuos tienes que tratarlos como tales. Es decir, a este no le gusta, pasó una mala noche y tienes que tratarlo de una manera, al otro de otra.
se ha perdido eso. Y yo no sé por qué tengo un optimismo a partir de lo que son, por ejemplo, tus iniciativas, la misma, las mismas iniciativas que hemos visto en otros lados, la de Camilo, que yo creo que esos mensajes llegan. Quizás ustedes no se dan cuenta, me pasó a mí con mi podcast, esos mensajes llegan. No sé si tú eres optimista o no lo eres. Yo soy optimista por naturaleza. Sí que es verdad que tú bien lo has dicho, porque estás en el mismo barco que nosotros posiblemente no seamos conscientes si llega o no llega, ¿no? Lo que sí que creo, y por eso soy optimista, a ver si lo explico bien. Estamos hablando de seres humanos a seres humanos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de conocer las necesidades del ser humano para conectar con ellos, tenemos que hacer el mismo trabajo para conectar con la gente que queremos conectar para explicar lo que queremos explicar, ¿no? Entonces, em, eso creo, o parto de la base, y es Paco 100%, que es desde el juego, ¿no? ¿Por qué? Pues tú, por ejemplo, has nombrado la presión tras pérdida. Coño, el jugador, yo no conozco a ningún jugador que no quiera tener el balón. No lo conozco. Te diría que en Venezuela hay una corriente de opinión que dice que el futbolista venezolano no se siente cómodo con la pelota. Semejante idiotez. Pregúntales que si sienten cómodos respirando. A lo mejor tampoco. Claro, es que No, yo decía, imagínate un violinista que no se sienta bien tocando el violín. es que es claro, o sea, es que eso no tiene ni. Al final, lo que hablamos antes, ¿no? Pertenece a esa mentira que ellos mismos se creen pero claro, hay que constantemente tener cuidado de no contagiarte, ¿no? Porque entiendo que si no tienes una cierta reflexión, es fácil, ¿no? Porque al final, pues entra todo. O sea, como entra en las noticias, a nivel de alimentación, a nivel de política, a nivel de todo, ¿no? Pero creo, y eso a mí me ha pasado, cuando he conseguido vender esa idea en los equipos que he estado, muchos compañeros o entrenadores y tal me decían, pero ¿y cómo lo haces tan rápido? Porque Okay. se tarda poco. Es que se tarda poco. Y yo decía, pues porque el jugador está deseando jugar a algo similar a esto. No porque, esto lo decía Julio Velasco, ¿no? Sí, Yo sí. creo que mi idea es la mejor. Si no, haría otra, ¿no? Pues, o sea, yo creo que lo que propongo es lo mejor, pero principalmente porque el jugador te lo compra casi de forma inmediata, porque quieren tener el balón, quieren recuperarlo lo antes posible, quieren correr lo menos posible, quieren correr hacia atrás lo menos posible. O sea, les estás dando casi, casi por lo que se hicieron jugadores de fútbol, ¿no? En esta idea de la que estamos hablando. Entonces, soy optimista porque creo que sabemos cuál es el camino para vender la idea. Otra cosa es que te encuentres con unos obstáculos que te impidan hacerlo de manera más rápida. Pero soy optimista porque creo que tenemos el método para conseguirlo. Eso sí. No, yo también creo que el método está. A mí una de las cosas que más me sorprendía cuando escucho estas afirmaciones de el futbolista no se siente cómodo con el balón, prefiere correr, cosas por el estilo. Y digo, mira, cuando tú encuentras un músico que ya no está cómodo, el músico deja de ser músico, se retira. Y da alguna que otra entrevista o tenemos casos extremos como hemos vivido a través de la música, sobre todo la música popular, Kurt Cobain, ese estilo de gente que, bueno, ya no estaban cómodos y decidieron Claro. lo que decidieron. Te encuentras futbolistas que hay un momento en que ya no se sienten bien, se retiran. Pero nos han hecho creer que el fútbol es otra cosa que no es fútbol. Y lo converso contigo porque tú eres docente además, que no es poca cosa, porque cuando uno es docente, no es que tú estás enseñando, creo yo, sino que estás acompañando, primero que es una calle de dos vías, porque tú también te vas a nutrir, pero es el acompañar al ser humano que está alrededor tuyo a que él descubra ese mundo de posibilidades que él tiene. Que nosotros, por tener la pausa de no ser él, sino que nosotros somos nosotros y es distinto, porque somos otro ser humano y no estamos en el proceso, digamos, casi hasta de estrés que él tiene el estudiante, que tú lo ayudes, porque lo que estás haciendo es ayudar. No le vas a enseñar no sé, a que drible 20 cuando nunca ha driblado. Pero sí es que él descubra que él tiene dentro de sí todo esto. Si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, compártelo y ayúdame a seguir intentando
promover esta discusión, este diálogo sobre el fútbol de una manera diferente a como estamos acostumbrados en los últimos tiempos, sobre todo en los distintos medios de comunicación. Así que, porfa, suscríbete, dale like y compártelo. Por eso hay que ser optimista. Totalmente. Y esto, no sé, no sé en qué podcast, claro, ya tengo un cacao al final tanta información, de tanto que nos gusta, pero esto lo explica muy bien. Bueno, el libro de la psicología del dinero, que desde aquí lo recomiendo porque al final habla de venta, habla de economía, pero es totalmente extrapolable al tema de entrenar y de vivir, ¿no? Como siempre, que al final es todo similar. Y en un podcast que aparecía Xavier Marcet, economista, Sí. y hablaba un poco de esto, ¿no? Que al principio el jefe y los trabajadores, pues el jefe estaba a una altura y los trabajadores estaban en otra, ¿no? Y el jefe mandaba y los trabajadores pues obedecían y listo. Y el tema del fútbol, lo que estamos hablando, exactamente igual, ¿no? El entrenador era el que decidía y los jugadores, pues por cultura, agachaban las orejas y hacían caso. Pero es que hoy, o sea, los tiempos han cambiado, ¿no? Y yo creo que eso también está muy bien. El otro día Camilo hablaba en el capítulo de cómo ya no bajar o subir, sino cómo ponerte a la misma altura del jugador para que él se dé cuenta que estás ahí para ayudarlo. Y es que creo que tenemos una herencia cultural de lo que estaba hablando antes. O sea, el jugador, perdón, ha percibido al entrenador hasta hace muy poco como el profesor y el alumno en el instituto, ¿no? Entonces, yo en el instituto suspendía absolutamente todo. No soportaba el colegio, no soportaba el instituto. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba que hubiera un tipo que me dijera constantemente lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, si no me daba un capón. O sea, eso es de otra época, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestros días es exactamente lo mismo. El jugador que percibe que su entrenador está ahí para ayudarlo, para acompañarlo y para hacerlo mejor, tienes al equipo en tus manos. O sea, y nunca mejor dicho. Pero como vean que estás ahí por interés propio. El otro día no sé quién me explicaba que había estado con Emery, ¿no? No es un jugador, es jugador mío, no sé, con Emery. Decía que iban a recuperarse un sábado en la ciudad deportiva y estaba Emery currando. Iban un domingo y estaba Emery currando. Claro, eso a lo mejor hace años era inviable, ¿no? Un entrenador que echase más horas que los jugadores, me cuesta creerlo. Y hoy en día es así, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mejor manera y es por lo que somos optimistas de conectar con el equipo. De decir, oye, mira, yo hago mi parte, tú haz la tuya y te acompaño en el camino. Y te creo el entorno y te creo el contexto para que tú valides las respuestas que estás encontrando, tanto en el juego como en la gestión, ¿no? Yo siempre lo hablo, que uno de los factores más motivacionales de un equipo no es montar un vídeo con la música de Coldplay, que eso lo hacen todos, o lo hacemos todos, sino dar autonomía al jugador. O sea, que el jugador llegue a conclusiones por él mismo y que las valide. Eso no hay nada más potente que eso. Y muchos de me dirán, bueno, es que no hay tiempo. Bueno, no hay tiempo para eso, pero sí hay tiempo para ponerle 35 vídeos individuales. O sea, claro que hay tiempo. Entonces, yo creo que siempre y cuando le des autonomía al jugador, siempre y cuando él note que estás ahí para ayudarlo y para acompañarlo, ese es el camino real. Lo que pasa que el ego nos juega grandes malas pasadas y muchas veces pues tenemos que tener el pechito hinchado y decir que yo soy el entrenador. Pero si consigues rebajar ese ego y ponerte a esa misma altura, lo tienes bastante encaminado. Y tienes que y yo creo que una de las maneras de rebajarlo, porque tú acabas de mencionar la excusa de mayor uso, no hay tiempo. Y yo, a ver, si me quedo en la superficie, yo veo los equipos de Marcelo Bielsa, que en el mismo tiempo que los entrenadores que te dicen no hay tiempo, él logra algo. Después, guste o no guste, gane o pierda, eso es otra cosa. Estamos hablando de maneras de jugar al fútbol, de vivir el fútbol, de sentir el fútbol. Lo veo con Pep, lo veo con muchos entrenadores, Jürgen Klopp, los entrenadores, pero también lo vemos en el fútbol base. Lo vemos en el fútbol base. Y mi pregunta es, ¿cómo te llevas con las excusas? Porque este es un mundo en el que, si bien como alguna vez me dijo Juan Malillo, el cerebro del ser humano está estructurado para la supervivencia y no para el disfrute. Por ende, las excusas son reinas en estas situaciones, aún más hoy en día en el que nos han educado y seguimos educando
despreciando todo trabajo colectivo o toda cultura colectiva, mejor dicho, porque es el individuo el que se tiene que salvar y punto. Y si tengo que llevarme por delante a los demás, lo voy a hacer. Entonces, o el entrenador que va a tener a su cargo 20, 22, 25 egos, tiene que tener herramientas muy claras para poder convencerlo y sobre todo desprenderse de ese ego. Mira, para mí, no sé si decirte la herramienta más clara. Claro, la gente que lo escuche depende, ¿eh? Habrá de todo, pero dirán, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Claro. Y lo entiendo, ¿no? Porque creo que forma parte de un proceso. De hecho, el camino del entrenador se llama el camino del entrenador un poco por eso, ¿no? Porque nadie nos dijo que fuera fácil. Entrenar es jodidamente difícil, siempre lo digo, porque tienes que hacer un proceso, ¿no? Y es un proceso personal, no es un proceso profesional. Es un proceso personal que cada uno tenemos que tomar. Yo salí de mi casa con 20 y pocos años, con una mano delante y otra detrás, sin billete de vuelta. Bueno, y ahí te estás formando como entrenador. No lo sabes, de lo que decía Steve Jobs, ¿no? El conectar los puntos hacia atrás. No lo Sí. sabes, pero luego te das cuenta que en ese momento, poniendo cafés y limpiando baños, me estaba formando como entrenador, ¿no? Entonces, para mí la principal herramienta del entrenador, que es la que más cuesta, pero es la que más ayuda a manejar esos egos, es mostrarte vulnerable. O sea, Ok. esto lo habla Patrick Lencioni en su libro de las 5 disfunciones de los equipos. Joder, yo la cago. Yo soy el entrenador y yo la cago infinitas veces. Y tengo miedo y ahora mismo me están temblando las piernas por estar hablando delante de vosotros. La he cagado mucho en el pasado, la voy a cagar en el futuro, pero estoy aquí currando y vuelvo a repetir, soy como vosotros. Pero no quiero que me veáis como lo que nos intentan vender, que es el entrenador, que es, repito, el tipo que está ahí arriba, que nos va a ordenar, nada de eso. Y eso, la mejor manera es quitándote el disfraz. O sea, quedándote, si me permite la expresión, quedándote en pelotas delante de ellos. Y te puedo garantizar, porque yo he conseguido hacerlo con el tiempo, que es magia pura. Bueno, magia, no es magia, es sentido común. O sea, en Claro. ese momento te acepta, o sea, porque aquí hay una creencia que es difícil de decir, pero es tal cual, el equipo, el ecosistema que es el equipo, te tiene que aceptar como entrenador. O sea, claro, tenemos la idea de, no, yo llego y yo soy el entrenador y yo mando. No, no, No. tú no mandas. O sea, manda el equipo y está muy bien que así sea, porque ellos son 22 y tú eres uno. O sea, faltaría más, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que hacer méritos porque esa gente te dé su beneplácito, ¿no? En el buen sentido de la palabra. O sea, que te digan, vale, vale, bienvenido a la tribu, bienvenido a la manada. Ahora vamos Bienvenido a juntos. la tribu. Me encanta Claro, ese concepto. claro. Y eso se hace desde lo que decías tú, desde la humildad, desde la vulnerabilidad, desde la sinceridad, desde la coherencia, desde el respeto, porque si no, te van a cerrar las puertas de la tribu. Entonces, ¿qué vas a durar? 4 o 5 meses, vas a ganar 8 partidos, pero no Vas va a a valer para depender, nada. si no te Claro, dan la bienvenida a la tribu, vas a depender exclusivamente de que ganes. ¿Y sabes qué pasa? Que para ganar dependes de ellos. claro, claro, Mira cómo la claro, gente... claro. Es que, pero eso no te lo cuenta nadie. O sea, No, yo tienes que eso, vivirlo. claro, y yo creo que eso solo se vive, es que lo tengo reciente con Camilo, cuando estás, y no es ni mejor ni peor, es diferente cuando estás a un nivel determinado. Porque Ok. en el fútbol base, los chavales están jugando su futuro, no les queda otra, pero hay un momento que das el salto que ellos tienen más poder que tú. O sea, eso es tal cual. O sea, si algo va mal, a la calle vas tú, no van ellos. En cambio, en el fútbol base, a la calle, o sea, las bajas se la dan a ellos y tú te tiras 15 años en el mismo club. Entonces, ese punto de inflexión es absolutamente clave para entender que te tienen que aceptar y que tienes que ser, simplemente tienes que ser tú mismo. O sea, si no tienes que engañar a nadie, es todo lo contrario. Tienes que ser honesto contigo mismo y mostrarte tal y como eres. Y en ese momento el equipo dice, venga, para adentro, vamos juntos a por todas. Pero si no, no. Y como cuesta, pues para mí eso es lo que diferencia a un entrenador de éxito de un entrenador que no lo tiene. Sentirse, o sea, mostrarse tal y como es, sin caretas ni disfraces.
¿Sabes qué? Quiero volver a esa formación de haber estudiado Bellas Artes, porque normalmente te dirían que qué carajo tiene que ver esto con fútbol, ¿no? Y yo creo que voy a volver a Menotti, porque Menotti fue el primero, creo yo, o el que lo hizo con mayor potencia, de recordar a la gente que el fútbol es un hecho cultural, conmueve y está hecho para conmover a la gente. Y una de las cosas, hasta a raíz de este libro que publicó Ezequiel Fernández Murci, que estoy terminando porque tengo que además darle la devolución, este, Menotti le decía a los jugadores, antes de cada partido del Mundial, mira lo que es eso, ustedes levanten la cabeza y vean a la tribuna, porque ustedes juegan por ellos. Mira si no es hermoso eso. Porque yo entiendo que desde la parte psicológica eso puede tener algún tipo de, digamos, de contrapeso. Pero tú sabes lo hermoso, por otro lado, significa que lo que tú estás produciendo como hecho cultural va a conmover a la gente. Están ahí para verte. Entonces, el entrenador, ustedes como entrenadores, tienen un oficio tremendamente complejo desde la infinidad de variables que hay. Porque hasta la gente te está pidiendo algo, o la gente a veces no sabe que te lo está pidiendo, es que les des 90 minutos para ser felices. Nada más y nada menos. Sí, esta reflexión me acuerdo, hace tiempo que no hablo con él, pero mantuve una relación bastante fluida con Rubén Rossi Oh, claro, por claro. audios de WhatsApp, o sea, no nos conocemos personalmente. Y me acuerdo un día me rondó hace ya, a lo mejor hace 2, 3 años, yo creo que para la pandemia, un poco más. Y me acuerdo que le escribí, digo, Rubén, digo, ¿por qué a la gente le importa tanto el fútbol, no? Bueno, me contestó con una cita de Alejandro Magno. Bueno, tengo por ahí el audio tipo lo que decías tú, ¿eh? O sea, me lo he escuchado porque es que se me ponía los pelos de puta. O sea, te lo explicaba de tal manera que decías, vale, ya está. O sea, he ido a la fuente me ha contestado y ya estoy tranquilo. Y es que es tal cual, ¿no? O sea, Paco siempre lo comenta, ¿no? Recuerdo la última vez que estuve con él ahí merendando un chocolate con churros, lo hablábamos, ¿no? Cómo ese Barça de Pep era energía, ¿no? Sí, Y la energía que tú percibes, yo recuerdo, por ejemplo, los últimos partidos con el Castellón, jugando allí en Riazor, en el playoff, si era semifinal de playoff para subir a segunda, allí perdimos 1-0. En el momento que marca el Deportivo de La Coruña, el 1-0, el estruendo que soy en Riazor, o sea, aquello era algo más, o sea, era lo que tú dices, ¿no? Eran 2 años de no haber podido ascender, eran un pueblo, una ciudad detrás de un equipo, o sea, es algo infinitamente superior a lo que la gente se piensa que es, ¿no? Lo típico de 11 tíos detrás de un balón, o sea, es algo mucho más, pero volvemos a lo de siempre. Yo creo que si eres conocedor de que todo es energía, y por muy ¿no? etéreo que suene, pero es energía, somos energía y está mucha mostrado energía. científicamente que somos energía, cuanto mejor sepas gestionar esas energías de tú a tú, entre pequeños grupos, esa energía con el utillero, esa energía con el chofer, esa energía con el cocinero, esa energía con tu director deportivo, esas relaciones o conversaciones, como llama Imanol Ibarrondo, más éxito vas a alcanzar. Pero, repito lo de antes, tienes que ser consciente de que esto de entrenar es mucho más que lo que nos han contado, muchísimo más, pero muchísimo más. Pero claro, tienes que ser consciente y para eso tienes que encontrar a gente, pues en mi caso como Paco, que te lo haga ver, ¿no? Y en el momento que lo ves, pues yo en mi caso ya tiras porque no tienes duda. Pero claro, es energía y esa energía conecta con la gente y la gente lo percibe. Tu manera de jugar, tu idea de juego, tu manera de recuperar el balón, tu manera de ser paciente, eso transmite y la gente vibra o no vibra. Claro, es lógica pura. Y es que es muy rico porque todo esto que nos estás contando, e involucra a todos aquellos que vayan a ver este episodio, me hace recordar una anécdota que cuenta el profesor Julio Garganta del entrenador de Mark Spitz.
A mí me mató esa anécdota. No la Porque conozco. claro, viene este entrenador justamente a trabajar con un fenómeno de la naturaleza como era Mark Spitz. Oh, ¿y cómo va a ser su metodología de trabajo? Y todas estas preguntas. Y la respuesta, no, yo lo primero que voy a hacer es observar, es verlo. Y entonces mi duda o todo aquello que consume parte de esto, de este camino, es cuánto tiempo se dan los entrenadores, no que no lo tengan, que yo creo que sí lo tienen, para simplemente observar eso, cómo se Claro. relacionan justamente los jugadores, cómo, dónde puede haber mayor carga energética, dónde se desarrollan estas estructuras del ser humano deportista, etcétera. Hay tanto por observar y digo, ¿no será que el entrenador a veces está muy apurado en llegar? Voy a parafrasear al querido John Pascua. El entrenador está muy apurado en llegar a Ítaca sin darse cuenta que Ítaca es el camino. Claro, es que y ya no es que sea el camino, es que el entrenador habitualmente se piensa, pero yo siempre insisto, en la newsletter, en las formaciones, y no es excusa, o sea, ahora sí me voy a poner del lado del entrenador, siempre estoy del lado del entrenador, si no, no haría lo que hago, Claro. pero sí que es verdad que nadie nos lo ha contado, y eso para mí es clave, ¿no? Nadie te lo cuenta. Entonces, o tienes la suerte, continúo un poco con la respuesta antes, o tienes la suerte de dar con alguien que te permita verlo, o tú llegas, pero porque ya te lo están induciendo, tú llegas el primer día, la presentación, te viene el presidente, te viene no sé qué, ya te habla de resultados, bueno, a ver si sacamos esta situación, no sé, cualquier tontería, la verdad. Entonces, tú ya llegas con la responsabilidad de yo soy el entrenador, me pagan para esto, tengo que conseguir ganar, y es que ahí ya empiezas mal, o es mi opinión, ¿eh? Ya vas con, tengo que hacer esto, tengo que conseguir esto. Me han dicho, y es que un poco lo que está diciendo tú, o sea, obviamente eres el responsable del grupo y obviamente el equipo no va a jugar solo y obviamente eres una pieza clave, o muy importante, clave diría. Pero es que en ese ejercicio, la observación, joder, ya solo para ti es indispensable. Pero como ya vamos con esa prisa de tengo que explicar la salida de balón, tengo que explicar, no observas. Entonces, por experiencia, a mí lo que me ha pasado es que he perdido tiempo. Porque si llego a dedicar 2 días más de observación, podría haber cogido, o sea, a ver cómo te lo explico. Podría haber sabido perfectamente en qué situación estaba cada miembro del equipo y podría haberles dado la información que necesitaban en ese momento. No sé si Claro. o sea, Sí, sí, sí. simplemente viendo pues, lo que tú decías, ¿no? Cómo se relacionan los unos con los otros, cómo juegan los unos con los otros. O sea, observando y desde la observación decir, vale, ahora tengo claro, con este le tengo que hacer esto, a este le tengo que decir lo otro. No en bloque, no de, bueno, llego y ya me pongo a trabajar. No, observo primero y desde esa observación decido cómo dirigirme a unos y a otros, ¿no? Y no se hace, pero porque sinceramente ya vamos, ya nos ponen en el disparadero de salida, ¿no? De venga, venga, ponte a entrenar. Y sí que es verdad que habría que dedicar más tiempo a respirar, a ver cómo funciona ese sistema dinámico, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya decidir y obviamente ponernos a trabajar. Pero es complicado, es complicado. Es complicado porque ya te inducen a eso. Y porque los tiempos que vivimos son los de la inmediatez, ¿no? Yo siempre tengo muy presente a Byung-Chul Han cuando él habla de que hemos perdido la contemplación, el arte de Absolutamente. contemplar, el arte de Claro. aburrirse. Porque a partir del arte de aburrirse o en el arte de aburrirse se sustenta la creatividad, se sustenta la necesidad de querer cambiar cosas con lo que tienes. Y no sé cuánto te has encontrado en esta etapa de colaborar en la etapa formativa de entrenadores que quieran todo, digamos, como una pastilla, ¿no? Es decir, que ya tengo todo el conocimiento. ¿Y qué tanto te has encontrado con aquellos que están dispuestos a entender que esto es muy incierto y que va mucho más de contemplar, de observar, de ir cambiando una cantidad de cosas porque la realidad cambia también?
Pues mira, esto es lo mismo que un poco lo que te decía antes. O sea, suele tener relación con la edad, no siempre, pero suele tener relación con la edad. ¿Por qué? Porque gente con una edad más avanzada, obviamente han vivido más y han tenido momentos mm, críticos en el buen sentido de la palabra. O sea, puntos de inflexión, mejor que momentos críticos, donde por unas cosas o por otras han tenido que mirar para adentro, ¿no? Y la clave está en mirar para adentro. O sea, el momento que miras para adentro, el momento que sabes que eres un miedoso, el momento que sabes que eres un broncas, el momento que sabes que eres un envidioso, el momento que sabes... En ese momento es como, ¿no? Lo dice Sergio Fernández, también un tipo que te recomiendo, cuando te dices verdad, ahí todo cambia, ¿no? Y, y ahí sí que puedes convencer al entrenador de este camino que estamos hablando, porque él sí que es consciente de que hay que vivir un proceso que ya ha vivido, ¿no? Entonces, claro, dependiendo un poco, te encuentras mayor resistencia en entrenadores más jóvenes, por ejemplo, el caso de la motivación, ¿no? La motivación, todavía hoy, hablando de pastillas, todavía hoy seguimos pensando que cuando hay un partido importante, tú pones un vídeo el jueves y el domingo ganas. Es tremendo eso, o sea, es tremendo. Vuelvo a lo de antes, nadie nos ha dicho que sea diferente, por lo tanto, exculpo al entrenador, ¿no? Él no tiene la culpa de no hacerlo bien. Pero si tú lo piensas y miras para adentro y eres consciente qué es lo que te motiva a ti, te vas a dar cuenta que la intrínseca, la motivación, la que llevamos dentro, es la que golpea más fuerte. La extrínseca, la de si ganamos o os invitamos al McDonald's, funciona, pues esto siempre pongo el ejemplo, ¿no? Como el comerte un donut o una manzana, ¿no? Te comes un donut, el azúcar se te dispara, pero en 2 horas estás temblando porque te da un bajón de azúcar, y una manzana quizás no sea tan sabroso como un donut, pero el azúcar, ¿no? Sí, el hidrato de carbono te dura mucho más tiempo, ¿no? Pues Claro. intrínseca, extrínseca. Pero ¿quién no lo ha explicado? Pues hay que explicar efectivamente que la motivación, en este caso, por ejemplo, no es una pastilla, que hay que trabajarla día tras día y que hay 5 o 6 factores motivacionales como seres humanos que no fallan, que si los aplicas en tus equipos de manera sistemática, tienes un equipo motivado, ya está. O ¿Y sea, cuáles son esos 5 factores? pues mira, a ver si me salen De memoria. todos. El último siempre es el que lo hemos nombrado, es autonomía, ¿no? Que el jugador Claro. se sienta que forma parte y que sus decisiones son importantes, ¿no? Que sus opiniones son importantes y que se tienen en cuenta. Para mí esa es la máxima. Pero necesitas de un equipo con una madurez significativa. Porque un equipo que no es maduro, por lógica, si le das autonomía, cada uno va a mirar por él mismo y no va a funcionar, ¿no? Luego, variabilidad en la semana, en tu forma de comportarte con ellos. Obviamente, variabilidad en tareas. Pero bueno, parafraseando a Paco, variabilidad no es hacer... Es que tengo en mente a Fran Artiga, que sé que también, Sí, sí, y sí. recuerdo una conversación con él hablando de rondos y tal, que la gente pues enseñaba rondos que ya no eran rondos. Sí, Porque sí, sí. claro, y entonces llegamos un poco a esa idea, ¿no? Decía, bueno, un rondo es un 4-2 o un 3-1, y tú ahí la variabilidad que le estás dando es lo que dice siempre Paco, ¿no? Que no es lo mismo que Juan se la pase a Pepe a que Pepe se la pase a Felipe, ¿no? Eso es Claro. variabilidad, claro. Entonces, variabilidad, autonomía, maestría, que el jugador sienta que cada día es mejor, lo hemos hablado antes, y que tú le haces mejor como entrenador, absolutamente clave. Para mí, otra significativa y clave es la diversión. O sea, el jugador se tiene que divertir. Y esto lo decía Jofre Mateu, ¿no? O sea, si el jugador se divierte, aprende mucho más y mucho más rápido que si es un coñazo, ¿no? Y esto me acuerdo que Pablo Hernández, creo que era el podcast, ya no sé si era Pablo o Ibai, que habían estado con Marcelo Bielsa, ¿no? Y decían los Pablo entrenos, Hernández. Pablo Hernández, yo creo. Decía, los entrenos eran un aburrimiento. Sí, 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 que Dice, los mataba. pero, claro, dice, pero en los partidos funcionaba. Por lo tanto, como los partidos funcionaba, al final los seguías donde él te dijera, ¿no? Pero yo Sí, creo pero que la eso te dura diversión, año y medio. En el caso claro, de claro, Bielsa, ¿cuánto le puede durar a otros? claro. O sea, eso yo se lo pongo siempre a la newsletter, ¿no? En el caso de que seas un genio, esto funciona. Pero genios hay 3. El resto somos Exacto. unos. O sea, entonces Somos mortales, somos somos mortales. Entonces tienes que
hacer cosas de mortal, no te sirve hacer cosas de genio, ¿no? Entonces, bueno, diversión, variabilidad, autonomía, Maestría. maestría. Bueno, identidad, o sea, tú a tu equipo le tienes que dar una identidad, o sea, tu equipo tiene que saber quién es como equipo, por qué es así como equipo, de dónde le viene y cuáles realmente sus fortalezas y sus áreas de mejora, ¿no? O sea, qué son como equipo, no como individuos, sino como lo que hablábamos antes, ¿no? Como sistema orgánico vivo, ¿no? La identidad y el propósito, ¿no? O sea, ese Claro. para qué que todos tenemos, el libro de Víctor Frank, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Cómo queremos ser recordados dentro de unos años? ¿Por qué hemos ganado 2 títulos o por algo más, ¿no? O sea, ¿para qué nos juntamos? ¿Para qué nos organizamos? ¿Para qué jugamos de esta manera? ¿no? Entonces, pues identidad, propósito, variabilidad, maestría, diversión y autonomía. Si eso lo aplicas a tus equipos, tienes un equipo motivado. Si no lo aplicas, no lo tienes. Ya está. Luego siempre lo digo, ¿no? Hay dos opciones, que lo quieras aplicar o que no lo quieras aplicar y sigas pensando que a un equipo se le motiva con un vídeo un día antes. Entonces, bueno, ahí está todo bien, o sea, cada uno que haga lo que quiera, pero por pura lógica y porque está estudiado, la manera de motivar a los equipos es esta o una similar. Y el jugador, porque hay momentos del juego que son incómodos. A veces utilizamos la palabra sufrimiento. Porque bueno, porque tienes un rival que es mejor que tú y te está poniendo contra tu propia área y no encuentras la pelota, no divisas ese pequeño hilo que te va a llevar a que vuelvas a protagonizar, que es lo que te lleva a disfrutar. Cuando el jugador sufre mucho, porque el equipo no encuentra el camino, aun cuando gane, yo no me refiero al resultado, sino a que en todos los partidos está sufriendo porque hay una carga emocional, porque desde afuera le están pidiendo que sea esto, que logre aquello, y futbolísticamente siempre está pendiendo de un hilo. ¿Cuánto te puede durar un equipo así? Pues mira, es que me lo pones para empujarla. Estoy hablando de Paco, hablando de la vida, hablando del juego, hablando del entrenamiento. Una familia, ponte una familia, ¿no? Que diagnostican una enfermedad grave a un miembro de la familia. Si es una familia que está desestructurada, si es una familia que entre ellos no tienen lazos fuertes, si es una familia que no tienen proyectos en común, si es una familia que no pasa tiempo juntos, si es una familia, mm, ese batacazo los va a terminar de hundir, o sea, los va a Claro. destrozar. Posiblemente va a hacer que cada uno se vaya por su camino y se acabe la historia, ¿no? Pero si tú tienes un equipo que has trabajado bien desde la base, y hablo de idea de juego y hablo de gestión de vestuario, con lazos fuertes, con un claro propósito, con una identidad, saben quiénes son, qué hacen ahí, y además, aunque puedan poco, cuando pueden, sienten que son mejores, que se divierten y que además se les escucha, por mucho que sufras en partidos, no sé cuánto te va a durar, pero desde luego va a ser un equipo que dure mucho más que un equipo que no está trabajado. Y no Claro. hablo de idea de juego. Obviamente, si luego la idea de juego, que lo que hablábamos antes, es una idea de juego que va conectada con, con las necesidades del jugador, ¿no? Lo hablábamos antes. Creemos que a todos les gusta tenerla, creemos que a ninguno le gusta correr hacia atrás y creemos que a todos les gusta recuperar lo antes posible. Si tu idea de juego, además, va alineada con esas preferencias, tu equipo es más fuerte aún. Es mi idea. Así que, por mucho que sufras, y volvemos al libro de Víctor Frank, si tienes una base sólida, vas a sobrevivir más tiempo que si realmente cada uno ya está mirando para sí mismo y le da lo mismo porque sabe que la temporada que viene va a estar en otro club, a lo mejor cobrando menos, pero ya no va a tener que esforzarse, ¿no? Entonces, obviamente, llevándolo un poco a la vida, llevándolo al juego, yo creo que si estás trabajado, y un poco al proceso personal y profesional que hablábamos antes, si estás trabajado y tienes una base sólida de idea de juego y de gestión de vestuario, tienes mucha más capacidad de sufrimiento que si vas un poco hacia un sitio que no sabes ni dónde estás. Es mi idea, ¿eh? Pero yo creo que es un equipo que puede sufrir mucho más que un equipo que... O que el entrenador a lo mejor propone lo que propone todo el mundo, ¿no? Que también puede pasar. Y que el jugador diga,
pero si esto es lo de siempre, si esto no funciona, que no crean en ti, que eso también pasa, ¿no? Este tío es muy malo, claro, eso No pasa. conecto emocionalmente con este entrenador, porque Cla- no ha habido de ninguna de las dos partes eh, ese ceder para encontrarnos en la mitad del camino, ¿no? Claro. Y eso, mira, esta semana estoy hablando de estoicismo, yo he leído mucho y tal, y en su día habló Luis Enrique, Juan Carlos Unzué, obviamente, Uf, no sé si lo nombra como tal el estoicismo, pero es un ejemplo de entrenador estoico máximo. Al final, ¿qué depende de ti que esa conexión sea buena, ¿no? Pues como entrenador, por lo que hablábamos antes, ¿no? Mostrarte cercano, vulnerable, sincero, honesto, exigente, que es algo que el jugador también recibe de muy buen grado. O sea, el jugador quiere ser exigido. O sea, el jugador quiere que le pellizques, porque claro. como quiere ser mejor y esa maestría funciona, el jugador está esperando que tú le fuerces, que le hagas llegar a su máximo nivel. Pero eso no quiere decir que seas un cabrón, ¿no? Hablando mal y pronto. O sea, tienes que exigir y tienes que abrazar, ¿no? Exigir y abrazar, y exigir y abrazar. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que poner de nosotros mismos como entrenadores. Y esa idea de que el jugador es egoísta, yo no la compro. Bueno, el jugador es egoísta siempre y cuando tú como entrenador crees un entorno de supervivencia. Si creas un entorno de cooperación, el jugador simplemente se va a dejar llevar por esa cooperación y va a cooperar como uno más. Entonces yo creo que lo que depende del entrenador es eso. Luego ya el jugador, pero suele ir rodado. O por lo menos lo que yo he vivido es que suele ir rodado. Me das pie justamente para esta última reflexión que quería compartir contigo. Bueno, recordándole a la gente que acá abajo en la descripción están todas las iniciativas de Miguel para que las conozcan y se suscriban y participen, porque de verdad que es una manera de ilustrarse en un camino que no nos han dado muchas herramientas precisamente para ello. Hablas del egoísmo del jugador. Y fíjate lo contranatural que es hablar del egoísmo del jugador o del jugador egoísta, mejor dicho. Cuando estamos hablando de un futbolista que es ser humano, que participa de una actividad en la cual tiene que apoyarse y él apoyar a los compañeros. Y estamos hablando de un ser humano que hace mucho tiempo se organizó en sociedad, porque si no, no podía subsistir. Porque como individuo aislado y que rechazaba todo tipo de nexo con aquello que lo rodeaba, incluida la naturaleza, porque no olvidemos que la naturaleza forma parte también de esta organización, moría. Era devorado por los leones, los tigres, lo que fuera. Hasta por las mismas, a ver, por la misma biología, por los virus. Entonces, cuando desde la facilidad de discurso te dicen, no, el jugador es un tipo egoísta. No, no es. Ah, que te vas a encontrar jugadores que han desarrollado una búsqueda del triunfo individual, quizá más que otros, sí, por supuesto. Pero aún así, y vamos a un ejemplo claro, Cristiano Ronaldo. Cristiano, que tiene un concepto muy grande sobre, sí, sobre lo que es su carrera de futbolista, en ningún momento ha dicho o ha manifestado en esas grandes expresiones en las cuales él se autoproclama el mejor de la historia, que ese es un debate que yo ni doy, no me interesa, pero él nunca se ha puesto por encima de los equipos. Nunca ha dicho, yo soy el mejor y por ende, mi equipo ha jugado mejor. No. Entonces, ese discurso de que el jugador es egoísta es casi como la misma excusa de no hay tiempo, ¿no? Es una especie de escudo protector, pero que no son como los escudos protectores de la Edad Media. Estaban construidos con un acero casi impenetrable. No, no, estos son de papel. Estos son de papel. Qué bueno. O sea, totalmente. O sea, pero volvemos un poco al papel al binomio profesor-alumno, ¿no? Claro. Si el profesor, también me voy al efecto Pigmalión, ¿no? Si el profesor explica algo y o el entrenador, ya no sé, y el alumno no lo entiende, lo más fácil es decir es que el alumno no atiende, es que el alumno está distraído. No, perdona. Si el alumno no te ha entendido, posiblemente es porque te has explicado mal, posiblemente es porque no has logrado captar su atención y no has logrado captar su interés. Ya te digo yo que si tú consigues captar su atención y su interés, lo que le dices a él le reporta algo positivo, el jugador o el alumno te va a escuchar, ¿no? Entonces,
volvemos un poco a lo de antes. O sea, esas excusas son para gente que realmente de cara hacia adentro, cuando se van a casa y se acuestan con su marido, con su mujer, ahí sí que a su mujer le dicen, aquí hay algo que no funciona. Y ahí a su mujer no le dice, es el 3-4-3. No, no, no. A su mujer le dice, claro, a su mujer le dice, es que no me hacen ni puto caso. Es que esta gente, como me descuide, me hacen la cama. No A les su mujer, llego, no les claro, llego. claro, a su mujer sí se lo dice. Luego a sus compañeros de staff, no, ahí dirán, no, es que el jugador es egoísta, no, no me hace caso porque va a la suya. No, no, perdona. Tú sabes perfectamente que no te hace caso porque no estás mereciéndote que te haga caso. Y sé que esto cualquier entrenador que me escuche va a decir, te has pasado. Pero realmente este entrenador que piense eso, cuando vaya a su casa y esté con su mujer en la cama, va a pensar, no se pasaba tanto, claro. Porque si miramos para adentro, quienes somos nosotros en casa, sabemos perfectamente que tenemos muchísimo margen de mejora. Y que qué casualidad que cuando mejoramos un poquito, el jugador ya no es tan egoísta. Y cuando proponemos, que es lo que decías tú, ese entorno de cooperación desde el juego, hablo ahora, también desde la gestión de grupo, desde el juego y todos participan. Y hay un repetir pase, hablando ya de conceptos, hay un repetir pase, hay un jugar de cara porque si me giro y la pierdo, prefiero dársela a mi compañero que sé que lo está viendo todo y la acción va a ser mucho más positiva que si yo me giro y me intento llevar el aplauso, pero sé que la voy a perder. O sea, es por pura lógica. Entonces, pero claro, si tú como entrenador dices, siempre que puedas, gírate, estás promoviendo ese egoísmo. No, no. O sea, si no tienes a nadie, gírate, pero la mayoría de las veces, porque el juego es así, vas a tener a tu marca encima. Por lo tanto, de 10 veces, 8 juega de cara. Y únete a esa comunicación, únete a esa cooperación. Entonces el egoísmo no aparece. Y Cristiano al final, ¿por qué hace eso? Porque es que sabe que si dice eso, a los 3 días no le llega ni un balón, por lógica. Claro, Claro. supervivencia. O sea, la tribu le dice, sí, venga, gracias por todo. Y lo deja en seco, ¿no? Entonces, volvemos un poco a lo del inicio del capítulo, ¿no? Es conocer esas necesidades, conocer cómo es el ser humano y simplemente aplicar el entrenamiento y aplicar el juego a esas necesidades y no al revés. Es el juego a las necesidades, no las necesidades al juego, ¿no? Y creo que con eso tienes bastante ganado. Desde mí, siempre hablo desde mi experiencia y desde la gente en la que yo confío, creo y quiero, ¿no? Pero cada uno puede funcionar como pueda o como quiera. Querido, que sean muchas más. Gracias Un por haber placer. aceptado la invitación. Que sean muchas más y ahora que estás viviendo en la playa, espero que una de esas sea tomando café frente al mar. Esa es mi gran obsesión en la vida, el mar. Más Pues que el juego, más que... No, no, el mar, porque el mar te da pausa, te da un es sonido, una barbaridad. es una barbaridad. Por eso yo me he hecho de manera voluntaria, pero también unilateral, ciudadano de Cambrils. Entonces ahí Ah, pues cuento con Albert estamos Puig. al lado. Sí, Estamos sí, al sí, por lado. eso. Entonces ahí tengo a Albert Puig, por supuesto, y a Fran Artiga que sostienen mi candidatura. Entonces, como estamos, Ah, claro, pronto son de estaremos allí al los lado. dos, es verdad, es verdad. Sí, Bueno, sí, pues en sí. Benicassim tienes café, casa y lo que necesites. Mientras estemos aquí y no salga nada nuevo, estaremos aquí dando guerra. Espero que sea pronto, querido. Muy bien, Ignacio, un Gracias un por haber placer, aceptado y por estar. un placer, un abrazo fuerte.